Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es ser libre de la opinión de los demás. Quiero leeros una carta de una joven que le escribió a un pastor. Es una carta seria. Estaba dando los talleres y refiriéndose a este tipo de taller, y la joven le escribe al pastor y dice: querido pastor, en esta serie de relaciones tóxicas me ha ayudado mucho, pero hay un área en la que yo misma me siento tóxica. Se trata del miedo a no agradar. Esto enreda todas mis relaciones y me mantiene infeliz. Para ser sincera, tengo tanto temor al rechazo que permito que la gente me pisotee. Y esto afecta a mi manera de expresarme, de vestirme, incluso afecta a mi alimentación. Odio sentirme así de débil, pero no sé cómo cambiar. Durante toda mi vida me ha preocupado la opinión de los demás sobre mí. De niña aprendí pronto que ciertas cosas provocaban una sonrisa de aprobación en mis padres y en otros adultos. Después, al entrar en el colegio, la aprobación de mi amiga llegó a ser más importante en mi vida. Ahora ya estoy en el instituto, pero no he conseguido librarme nunca de ese temor al rechazo. Sigo basando mi vida en la aprobación de los demás. Deseo tanto ser aceptada, encajar, que he llegado a hacer todo tipo de estupideces, solo porque mis amigos o mis novios me incitaran a hacerlo. La mayoría de las veces sé de sobra lo que no debería de hacer, pero me da miedo porque me preocupa más lo que pensarán de mí y lo que pensarán mis amigos. Estoy cansada de preocuparme tanto por lo que otros piensan de mí, estoy harta de ser manipulada y utilizada, pero en mucho sentido entiendo que es culpa mía. En ocasiones hasta llego a sentir que no sé ni quién soy. No soy más que una colección de expectativas de otros. ¿Cuántos os veis reflejados en esta carta, en mayor o menor medida? Esta mujer está hablando de uno de los problemas tóxicos más frecuentes en la relación entre las personas. Recordemos también que cuando Jesús empieza su ministerio, una de las primeras estrategias que se encuentra de Satanás es esta. Y es la que va a seguir usando, para que tú seas esclavo de los demás. Y la estrategia que usó Satanás es que todos lo leemos allí en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Hablo de Jesús como hombre, porque Jesús se hizo hombre, siendo Dios, tomó forma de hombre, cuerpo de hombre, y tenía sed y hambre como un hombre. Y estando en el desierto, ¿verdad?, que había ayunado, Satanás sabemos que le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, también está escrito, ¿verdad? Pero fijaros qué estrategia. Si eres hijo de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? La segunda tentación es muy similar. Como Jesús no cayó en la tentación, no cayó en ese error, le volvió a decir: si eres hijo de Dios, tírate de aquí, desde este precipicio, y Dios enviará a tus ángeles, como está escrito. Si eres hijo de Dios, otra vez, si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Y luego ya en la tercera, como no daba resultado, dice: yo te daré lo que sea, ya el soborno, ¿no? Pero es interesante cuántas veces nos ha pasado a nosotros, no que alguien nos haya dicho que tírate por aquí, pero a mí me han dicho muchas veces: tírate de aquí, tírate de allí, si eres valiente. ¿Te ha pasado alguna vez? De joven, hablo de niño. ¿Te ha pasado alguna vez la tontería que hemos hecho de niño? Yo me he tirado mejor de 2 metros, 3 metros de altura, casi de un piso, me he tirado con los amigos: si eres valiente, tírate. Y tú, claro, ¿cómo no voy a ser valiente? Yo sé que es una tontería, yo sé que me da miedo, pero es que, si eres valiente, yo no voy a ser el último del grupo. ¿Te ha pasado alguna vez? Y eso se puede aplicar no solamente con los amigos, se puede aplicar en la familia, en tantas cosas. Y lo que hacemos con esto, sencillamente, es algo que no queremos hacer, que sabemos que no sirve para nada, pero lo hacemos no porque estamos solos, lo hacemos porque estamos delante de los demás y buscamos la aprobación de los demás. Y esto es lo que es una relación tóxica, ¿verdad?, que tiene que ver con ser esclavo de la opinión de los demás. Así que la adicción a la aprobación es una de las más destructoras, ¿verdad? Porque no se trata de un asunto que no tenga importancia, sino que se trata más bien de un asunto que nos va a hacer infeliz, nos va a hacer ser controlado, como decía esta carta, por los demás. Vamos a sentirnos controlados, no vamos a ser nosotros, vamos a ser lo que otros quieren que seamos, en el mal sentido de la palabra. Y terminarás viviendo la vida que tu papá, tu mamá, tu novio, tu novia, tu jefe, tu compañero, tu amigo, tu hermano, quien sea, quiere que vivas. Y nosotros daremos cuenta a Dios personalmente.
Cuando tú hagas algo influenciado por tu amigo, en el cielo no va a estar tu amigo para decirte que yo le he animado, no. Tu amigo estará en otro, estarás tú solo. Tú solo. Esta semana nos vamos a preocupar o a hablar de esto, ¿verdad? Tiene bastante toxicidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Puedes llegar a dominarte, puedes llegar a controlarte, puedes llegar incluso a manipularte, a engancharte, a decir sí cuando realmente no quieres decir sí, quieres decir no. Y a decir no cuando quieres decir sí a lo mejor. Es un tema realmente importante y que puede hacer bastante daño a nuestra vida. En Proverbios 29:5 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. La versión de Dios habla hoy, dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. La palabra trampa la que quiero que tú subrayes. Reina Valera dice que es el temor que pondrá lazo y nos habla de trampa. Y hay dos cosas que tenemos que saber de forma breve. Es mirar cómo te atrapa. Porque si yo quiero prevenir caer en una trampa, tengo que saber cómo funciona, cómo me atrapa, ¿verdad? Porque normalmente la trampa está hecha de manera que tú no te lo imagines. Cualquiera que va a cazar, ¿verdad?, en el campo, cuando se caza con trampa, pues se disimula lo máximo posible. Y así funciona también. Las trampas se hacen de una manera muy disimulada. Así que tenemos que saber cómo funciona esa trampa para no caer en ella. Y en segundo lugar, tenemos también cómo tratar esas trampas. No solamente saberlo, ¿verdad? Antes de entrar en ello, tengo que explicarte también algo, porque hay gente que se va a los extremos. El deseo de aprobación en sí no es malo. Nadie salga de aquí pensando que el deseo de aprobación es malo. No es malo en sí, ¿verdad? Es una necesidad legítima que tenemos cada uno de nosotros, porque también configura parte de nuestra autoestima. Es una necesidad de aprobación de los demás en la vida. Lo que uno no necesita es que nos domine ese deseo, ¿verdad? Pero es necesario también la aprobación de los demás. Es necesario, ¿verdad? No hay nada malo en desear agradar a tus padres. No hay nada malo en desear agradar a tu mujer o a tu esposo. No hay nada malo, ¿verdad?, en querer agradar a tu cónyuge. No hay nada malo en desear ser amado, agradar, gustar a tus amigos, familiares, vecinos, etc. Nada de eso es malo. Ahora, dicho esto, para no irnos a un extremo, la Biblia nos enseña y nos advierte, ¿verdad?, que hay que tener presente varias cosas. En otras palabras, eso nos anima a vivir acerca de lo que es uno mismo, sin traicionar lo que es pensar en los demás ni valorar la autoestima de los demás. Si te pasas totalmente de agradar a otro, te conviertes en un narcisista. O sea, si yo busco la aprobación continuamente, como estoy diciendo antes, que no es malo, pero si yo eso lo llevo a un extremo, me convierto en alguien que soy egocentrista, narcisista, ¿verdad? Es llevado a los extremos. Fijaros con qué facilidad algo bueno se convierte en algo malo. Si no tienes ningún tipo de necesidad de aprobación por los demás, pues puedes ser un pasota. Vives a tu aire, haces lo que te da la gana y tampoco estamos hablando de esto. Estamos hablando de tener ese equilibrio. Así que al principio no hay nada malo en el deseo de aprobación por los demás. Pero como sucede con todo, las cosas buenas del Señor, nos vamos al otro extremo. En la vida también tenemos necesidad de comida. ¿Hay algo malo en comer? No es que sea malo, es que es necesario. Hay muchas necesidades que tenemos de relacionarse, ¿verdad? Incluso hablaremos también del tema de la sexualidad y todo esto, pero todo eso dentro de un orden, dentro de aquello que está establecido por el Señor. Y es cuando tenemos la garantía de que no estamos haciéndonos daño, de que no estamos saltando la palabra, sino que nos estamos moviendo también en la aprobación del Señor. Así que hay 5 razones por las cuales tratar de agradar unos a otros se puede convertir en una trampa, ¿no? La primera razón me lleva a alejarme del propósito que Dios tiene para mí. La primera trampa, como pasaba cuando el ejemplo que he puesto antes de Jesús, ¿qué intentaba Satanás? ¿Intentaba matar a Jesús? Bueno, posiblemente. Pero sobre todo lo que intentaba es que no llevara adelante la obra, porque la obra que llevó Jesús en la cruz significa la muerte de Satanás, porque Satanás está vencido. Cuando él murió en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. ¿Qué dice? ¿Consumado qué? No pasó nada. Allí seguía el Imperio Romano, allí seguía Pilato, pero en las esferas espirituales se había consumado la victoria. En Cristo tenemos perdón de pecado y tenemos vida eterna. Lo primero que va a intentar Satanás, ¿verdad?, es alejarme del propósito que Dios tiene para mí.
Así que esa es una de las cosas que tenemos que conocer, que es la estrategia de esa trampa del diablo, ¿verdad? No puedes estar entretenido tratando de ser todo lo que la gente quiere que seas. Porque si tú estás en eso, no estarás pendiente de lo que Dios quiere que sea en tu vida. Tienes que elegir. O te entretienes haciendo lo que dicen los demás o lo que dice Dios. Hay dos herramientas que Satanás usa, ¿verdad?, para desviarnos de lo que es el propósito. Una es la envidia. ¿Sabéis qué es una persona envidiosa? Una persona que es esclava de lo que envidia. Es que esta tiene un coche, es que esta tiene una casa, es que esta hace esto, es que esta hace lo otro. Esa persona es esclava. No puede ser ella misma. Porque es una persona que vive para hacer lo que otros hacen. Es una esclavitud, es terrible. Eso es terrible. Conozco casos muy terribles. Puede destrozar un matrimonio, puede destrozar una relación, puede destrozar una iglesia. La envidia es muy mala. Y es una de las trampas importantes que... Así que huye de la envidia, hermano y hermana. Huye de la envidia. Aunque te guste algo mucho, que no se convierta en envidia. No pasa nada que te guste algo mucho. Eso no pasa nada. El problema está cuando se convierte en envidia. Y la otra cosa es la presión de los demás. Los demás van a ejercer presión sobre cada uno de nosotros. No solamente tu jefe te presiona para que trabajes o para que estés más horas o lo que sea, ¿verdad? Tenemos presión por todos los sitios. La gente se gasta millones de euros pagando spots de televisión. ¿Por qué? Porque ejerce una presión sobre las personas. Entonces de pronto estás viendo algo, vas con tu coche que va funcionando y de pronto te pone un coche ahí fantástico que habla, que se mueve solo. Ahora hay un coche que salió el otro día que caminó como el coche fantástico, sin conductor, hizo un recorrido piloto, ¿verdad? Y no sé cuántos kilómetros. De pronto dice, anda, entonces este coche que tengo, yo quiero eso. A ver si te sobra el dinero, bueno. Pero es que resulta que te metes en un problema y tu coche que va bien, que funciona, pues lo tienes ahí. Y tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado. Entonces, eso mismo se aplica a las personas, se aplica a las cosas. Si realmente compensa o aporta algo, pero muchas veces simplemente es la envidia y la presión que ejerce, como digo, esos medios de comunicación, que ellos lo saben muy bien y por eso se gastan dinero. Así que cuando tengo envidia, como he dicho a otro, o estoy presionado, paso por alto fácilmente lo que Dios quiere que yo haga. Soy esclavo de lo que los demás quiere que haga, ¿verdad? Así que me alejo del propósito de Dios. Versículos en la Biblia, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 dice, por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis. 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. O sea, la Biblia nos invita a que nosotros busquemos primeramente agradar a Dios, porque eso es bueno. Eso nos libra de la esclavitud, porque Dios no es un tirano. Así que agradar a Dios nunca nos va a llevar a hacer algo que realmente sea malo. Cualquiera que hace algo malo en nombre de Dios está equivocado. Si Dios quisiera hacer algo malo, ya no estaríamos aquí. Pero Dios tiene paciencia. Y cuando Jesús vino, quiso hacer muchas cosas, pero ninguna de ellas mala. Así que es importante. Agradar a Dios significa hacer cosas buenas. Significa optar por lo bueno. Así que nuestro propósito es agradar a Dios, no a los hombres. Si este propósito no lo tienes en tu vida, de alguna manera tenemos que revisar, ¿verdad? Dios no te puso en la tierra para agradar a los demás. Él es quien te examina, Él es quien te analiza. El segundo trampa es que detiene mi crecimiento en la fe. Así que muchos cristianos, a lo mejor que no crecen, que están ahí estancados, pueden analizar este tipo de trampa, ¿verdad? Cuando trato de agradar a todo el mundo, el crecimiento de mi relación con Jesucristo se ve mermada por una cosa muy sencilla. Cuando Dios es grande en tu vida, la gente pierde poder sobre ti. Si Dios es importante para ti, automáticamente lo demás no es tan importante. Es importante, pero no más. Y es por eso que el gran mandamiento, que parece que es una cosa, ¿verdad? Amar a Dios por encima de todo. Parece como, bueno, amar a Dios por encima de todo, pero ¿quién se cree que es Dios para mandar esto? Es que amar a Dios por encima de todo es lo mejor. Porque amar a Dios es amar a alguien que es perfecto, que es maravilloso. Alguien que te ama, que te cuida. Alguien que te va a dar sabiduría, que te va a dar inteligencia, que te va a hacer feliz. Aunque el objetivo no es la felicidad en la tierra, sino es ser fiel al Señor, ¿no?
Así que cuando Dios es grande para ti en tu vida, la gente deja de ser tan importante. La influencia de los demás disminuye y influye más lo que Dios dice sobre tu vida, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando permitimos que los demás sean grandes, que las demás opiniones sean grandes, Dios se hace pequeño. Así que tú decides si quieres que los demás sean grandes en tu vida o que Dios sea grande, ¿verdad? Y eso se puede explicar a todas las esferas de nuestra vida. Así que le damos a la gente autoridad y se la quitamos a Dios. Tal vez nos podemos hacer un par de preguntas, ¿no? ¿Qué opinión me importa más? ¿Me importa más la opinión de Dios o la de los hombres? ¿A quién voy a creer o en quién voy a confiar más? ¿Voy a confiar más en los hombres o voy a confiar más en Dios? Son preguntas sencillas. La respuesta no tan sencilla si somos honestos. Así que te dejo también estas preguntas para que podamos analizarlas. Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Procuráis la gloria unos de otros. Así como, ¿cómo podéis creer? O sea, fijaros que la fe está relacionada con buscar la gloria unos de otros. Esto deja claro que nuestra fe queda deshabilitada. Una mentalidad de agradar a la gente obstaculiza nuestro crecimiento en la fe. Así que fijaros, parece que no tiene importancia. No, la fe solamente es leer y la fe es orar. No, la fe tiene que ver también con esto. Así que yo tengo que buscar lo que es la gloria del Señor. Y el tercero es que esa trampa me lleva hacia el pecado. Y pecado sabemos lo que es, no es nada bueno, es desobedecer al Señor. Tratas de agradar a los demás, pecar incluso, junto a esa frase se escribe ceder a esa presión. Un pastor comentaba, a la pregunta, ¿cuál es tu mayor problema? Cuando los adolescentes hablaban de sus mayores tentaciones, continuamente una y otra vez la respuesta mayoritaria, la mayor, era la presión de los compañeros. Esa era la respuesta que tenían los jóvenes, todos los lugares y en diferentes países. Y continuamente, tal vez, ¿verdad?, mi principal caballo de batalla es la presión de los amigos. Y eso lo sabemos, es implacable con los jóvenes, en el instituto, en la universidad, en primaria. Es una manera, ¿verdad?, de alguna manera de manipularte. ¿Y cuántos jóvenes adolescentes son manipulados? Gente que tiene, claro, algunos conceptos que lo ha aprendido en su casa o lo ha aprendido, pero de pronto todo se viene abajo porque es manipulado por aquellas opiniones de los demás, ¿verdad? Tenemos muchos casos en la Biblia, ¿no? Pedro, cuando él dijo, yo no te negaré, ¿no? Pedro, que dijo que iba a dar su vida por el Señor, en un momento determinado, cuando le dicen, tú conoces al maestro, fijaros lo que le pregunta. Y él, por la influencia del miedo de que va, dijo, no, yo no le conozco. Hizo algo que luego se arrepintió. ¿Cuántas cosas podemos hacer por la influencia de los demás? Sea por miedo, sea por presión, sea por querer agradar, por perder a lo mejor una opinión buena que tienen de nosotros. Y hay muchos ejemplos. El mismo Pilato también, cuando se habla del juicio, Pilato es igual. Él cuando examinó a Jesús y tenía mucha experiencia, dijo, no, yo no hallo nada en él. Es inocente. Pero ¿qué pasa? La presión de la gente. Le llegaron a decir palabras mágicas para la presión. Si tú no le condenas, no estás reconociendo al César, porque él dijo que era hijo de Dios y César es Dios. Solo había un Dios, César. Y eso le dijeron a Pilato, le tocaron la fibra, la palabra mágica. Si tú eres valiente, si tú eres hijo de Dios, si tú respetas a César, no puedes dejarle inocente. ¿Qué tuvo que hacer Pilato? Lavarse las manos. No se atrevió a condenar a Jesús, se lavó las manos. Pero de alguna manera, lavarse las manos también fue culpable. Tienes parte de culpa, eso Dios lo sabe. Yo no le voy a juzgar, no estuve en su lugar. No sé yo qué haría yo en su lugar, ¿verdad? O como Pedro, ¿quién soy yo para juzgar eso, no? Pero tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Muchísimos ejemplos. También tenemos la historia de José. Tenía 11 hermanos y tenían envidia de José. Le metieron en una tinaja para deshacerse de José, porque le tenían envidia, lo que hablábamos antes de la envidia, cuidado con la envidia, para que se muriera allí en la tinaja. Y hubo uno de los hermanos que dijo, bueno, no, el mayor, Rubén, ¿no? Que dijo, no, tener cuidado con esto. Se opuso. Pero ¿qué pasa? Que la influencia de los otros, de los 10 hermanos, cedió. Y así lo hicieron, le dejaron allí. La opinión de este hombre de Rubén, que era más equilibrado, más sensato, al final cayó por la influencia de los demás hermanos. ¿Cuántas veces pasa esto?
Entonces, fijaros cuántos ejemplos, hay muchísimos. Podemos hablar del rey Saúl también, cometió también un grave pecado. Y él dijo también, bueno, es que los demás me presionaban. Son excusas los demás, ¿verdad? Tenemos en 1 Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y las palabras porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Cuántas veces se repite en la Biblia? Que yo he cedido, porque los demás decían, es que me aconsejaban. También eso provoca hipocresía en nuestras vidas. Cuando la hipocresía invade nuestras vidas, comenzamos a ponernos máscaras. Y de alguna manera empezamos a depender de los demás y Dios no tiene muchas cosas que decir. En Lucas capítulo 16, 15 dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Segunda de Corintios 10, 18, no es aprobado quien se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, nos lleva a una hipocresía, porque realmente lo que yo quiero hacer no es realmente lo que estoy haciendo algo que yo no quiero hacer, y eso nos lleva a ser hipócrita. Entonces, la hipocresía tiene mucho que ver con esto. A nadie le gusta ser hipócrita, me imagino, ¿verdad? Así que uno de los orígenes de esta hipocresía puede ser esto. Y la quinta nos habla también de silenciar el testimonio. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que, de alguna manera, como dice también Juan 7:13, ninguno habla abiertamente de él por miedo a los demás. Cuando yo estoy pensando en qué dirán los demás, no voy a testificar de Cristo. O voy a testificar a una estatua, voy a un parque, una estatua, que no me va a decir nada, pero ¿cómo voy a testificar a aquella persona que va a pensar que yo soy religioso o va a pensar que? No sé si tú has traspasado esa línea. Yo, durante tiempo, me costaba. Pero hace tiempo, gracias al Señor, ¿verdad?, que eso ya lo traspasé. Y además me siento muy orgulloso de testificar de Cristo. No solamente porque Él es la verdad y porque nadie puede tener un argumento más sólido, sino además porque es la opción más inteligente. Así que esa actitud de pensar en lo que digan los demás nos va a impedir que nosotros podamos hablar de Jesús en muchos casos. Fijaros qué importante, ¿verdad? Juan 12:42 dice, con todo eso, si aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser echados en la sinagoga. Así que algunos gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían ser expulsados. Y el versículo 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí tenemos también un ejemplo, ¿verdad? Esos gobernantes. Y aquí está la respuesta, amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. En el fondo es un problema de temor de Dios. ¿Dónde pongo a Dios? Esto no se trata de que vayamos por ahí hablando de Dios así, sin sabiduría, sin arrasando, ¿no? No. Se trata de que cuando tengamos el momento que Dios lo abre, porque lo pone el Señor, de forma natural, no nos invada el miedo, sino el valor. Así que, ¿cuál es el antídoto contra la adicción a la aceptación, verdad? Romanos 12:2, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos cambiar, renovando nuestro entendimiento. Y eso lo puede hacer solamente el Señor, transformando. En otras palabras, la forma de cambiar tu vida es cambiar tu mente. La manera de transformar tu vida es transformar tu manera de pensar. Y lo que hoy Dios te está hablando aquí, déjame decirte que es un proceso. Que nadie piense que va a salir de aquí ya habiendo solucionado este problema. No, lo que sí te pido, ¿verdad? Y quiero es que lo tomes como una carga, que lo tengas en tu corazón presente para avanzar y que tu mente sea renovada cada día, ¿verdad? Para que realmente se pueda quitar todas esas trampas que tienen que ver con ser esclavo de lo que piensan los demás. Y voy a decir 5 verdades que tienen que ver con esto, ¿no? Lo primero, ni siquiera Dios puede complacer a todos. ¿Te alivia esto? No solamente que nosotros no podemos complacer en todos los demás, sino ni siquiera Dios lo puede hacer. En Lucas 6:26 dice que hay de vosotros cuando los hombres hablen siempre bien de vosotros. No podemos esperar que siempre hablen bien de nosotros. Lo he dicho, ni siquiera Jesús hablaban bien de él siempre, ¿verdad? El segundo es que no necesito la aprobación de todo el mundo para ser feliz. No lo necesitas, la aprobación de todo el mundo. Sí necesitamos la aprobación, he dicho antes que es buena, pero no es la aprobación de todo el mundo. ¿Cómo sabes de quién sí y quién no? Pues lo sabes no traicionando tu conciencia y tu conocimiento de la palabra del Señor. Si tú sabes que la palabra del Señor te dice algo,
como Dios es lo primero en tu vida, ¿verdad? Pues ahí tienes el límite, ahí tienes la diferencia para saber cómo hacerlo, ¿verdad? En Juan capítulo 5, 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si viniera en nombre de otro, ahí me recibiríais. El tercer punto, lo que parece tan importante ahora solo es temporal. Así que también ten presente esto. Lo que ahora te parece importante, lo que opine tu jefe o lo que opine tal, que parece tan vital, tan importante, solo es temporal. Solo es temporal. Y a veces vendemos lo que es eterno por algo temporal. Una opinión que es pasajera, lo vendemos por algo que es eterno. 1 de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cuarto, solo tengo que agradar a una persona. Este es el punto principal, es muy sencillo. Principalmente tenemos que agradar a una persona, es al Señor. Principalmente, no que no agrademos a los demás, pero principalmente es al Señor, porque Él es nuestro Señor, como hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Gálatas capítulo 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Si somos siervos de Cristo tenemos que agradar principalmente a nuestro Señor. No podemos servir a dos señores. Así que si Él es nuestro Señor, tenemos que agradarle a Él. Por último, el 5, tenemos que tener presente que un día daré cuenta de mi vida. Esto es un argumento muy, muy importante. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y Dios me diseñó para ser yo mismo. Hemos leído antes que en Romanos 12:2 dice que para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Que nos transformemos, como hemos dicho antes, y no nos amoldemos. Recuerda, estas son las 6 verdades. Ni siquiera Dios puede complacer a todo. No necesito la aprobación de todo. Lo que parece tan importante es temporal. Solo tengo que agradar a una persona y un día daré cuentas a Dios de mi vida. Dios me diseñó para ser yo mismo. Así que solo hay una persona en todo el universo que te conoce perfectamente, que te acepta incondicionalmente y conoce el propósito que tienes para ti, Jesús. Jesús sabe lo que es mejor para ti, mejor que nadie lo sabe. Es por eso que debe ser tu principal preocupación Él. Voy a terminar con un testimonio, ¿verdad? Hace como unos cuantos de años, yo tenía, no sé si tendría 15, 16, 17, 18, bueno, por esa edad, adolescente. Y alguna vez lo he contado, ¿no? Y esto es así, es verdad. Y era una trampa que me tuvo atado muchos años. Estaba trabajando, sobre todo cuando en la farmacia, entre de aprendiz, haciendo pues de todo, de lo que me decía. Y era una atadura de la vergüenza. Como lo sabían los demás, teníamos esas balanzas que hay en las farmacias, las antiguas, que eran así de peso, no automáticas, de echar la moneda, eran de manual. Y cuando venía alguien para pesar, me llamaban y yo tenía que pesar a la persona. Cuando venía una chica joven, le decía, mira, ahí está guapa, que quiere verte. Y yo salía allí, todo rojo, me ponía todo rojo, como un tomate. O sea, la adrenalina se multiplicaba. La tensión estaría a 200 por hora. Pero no solamente es eso que parece así, sino cada vez que hablaba con gente, delante de la gente, enseguida me ponía rojo. No pasa nada si te pones rojo, no, yo quiero quitar importancia a eso, a mí no me importa, yo cuando se pone rojo no pasa nada, hay cosas peores. Y durante años pues me pasaba esto, estaba en una conversación o lo que sea y me daba vergüenza, y era terrible, era una atadura tremenda, ¿verdad?, para relacionarme. ¿Y sabéis lo que me ayudó y lo que cambió? Porque en esa época yo no conocía a Jesús, pero cuando alguien me habló de Jesús y conocí su palabra y escuché muchos versículos, pero cuando Jesús dije en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo empecé a tener libertad en Cristo. Porque yo pensaba, si Cristo me ha libertado, si Él, que lo sabe todo, que me conoce todo, que es la persona más importante, si yo no estoy haciendo nada vergonzoso delante de Él, ¿por qué me voy a avergonzar delante de un general? O delante de un jefe, o delante de una chica guapa, o de lo quien sea. ¿Por qué? Y eso entró en mi mente y fue cambiando. ¿Por qué? Si yo no me avergüenzo delante de Dios, de aquel que es el que me va a juzgar, el que es santo, el que es limpio, ¿cómo me voy a avergonzar yo delante de una persona? Y ese razonamiento
me sacó de la jaula. Pero tuve que conocer la verdad. Y estoy de acuerdo con Jesús, la verdad me hizo libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conocer a Jesús me dio esa libertad. Me llevó un tiempo, pero dejó de pasar. No quiere decir que no tenga vergüenza, no quiere decir que no me pueda poner rojo en un momento determinado. Pero una cosa es eso y otra cosa es la esclavitud que tenía, que era una trampa, que era para mí, era tremendo públicamente, ¿verdad? Así que quiero dejarte con esto, ¿verdad? Asegúrate de que la opinión de Jesús es mucho más importante que cualquier otra, porque si no, esa jaula estará cerrada y tú estarás dentro, esclavo de los demás. Y quiero simplemente acabar con esto.